Yo digo que así como está guapísimo, entonces que no se haga absolutamente nada. 9:25, vamos a conversar ahora de salud auditiva, porque yo les había comentado en algún momento que yo estaba obsesionada con limpiarme los oídos y yo los quería tener impecables, fuera el cerumen y demás. Pero resulta que es un tema que muchas veces pasa desapercibido, pensamos que con cualquier cosita se puede limpiar uno solito los oídos y esto puede ser muy perjudicial. Surgen molestias, por ejemplo, cuando hay acumulación de cerumen en los oídos, y aunque existen muchos productos en el mercado que prometen disolverlo fácilmente, no siempre es claro cuándo y cómo deben utilizarse. Y justamente de esto vamos a conversar con la audióloga Silvia Bonilla, que nos explica en qué casos es recomendable usar gotas para eliminar el cerumen, cuando es mejor evitarlo, seguras para cuidar nuestros oídos. ¿Qué pasó? Como me dijo guapo, le vengo a dar un beso. Pero nadie lo vio, vea, nadie lo vio. Ay, sí, mi amor. Ay, Sergito, sí, así está muy guapo, no se haga nada. Guapísimo. Sergito. Pero bueno, a lo que vinimos, Silvita, ¿cómo me le va? Sí, muy bien, feliz de estar por acá. ¿Qué es exactamente ese tema del cerumen que a todos nos molesta, nos estorba y uno siente como que anda sucio si tiene los oídos así? Yo creo que la palabra clave la dijiste al principio y es esa obsesión por la limpieza, ¿verdad? Que nos han inculcado desde chiquititos a estarnos limpiando los oídos, cuando en realidad el oído no tiene por qué estarse limpiando, en el sentido de que no tenemos que sacar el cerumen que está dentro del conducto. Lo que sí tenemos que limpiar es la parte externa del oído, la parte donde entra en el conducto, ahí donde vemos ese cerumen, eso es lo que sí tenemos que limpiar. Me encanta que usted tiene aquí nuestro amigo el oído, la orejita, entonces quiero que me explique, amigo el oído. Ajá, que nos explique a dónde sí y hasta dónde llegan. Con la orejita les voy a explicar. Por acá todos conocemos la orejita, el pabellón auricular, este es el que capta el sonido, y luego tenemos el conducto. El cerumen se produce en la entrada del conducto. Entonces, eso está protegiendo y está lubricando el conducto, porque tenemos que evitar que entren microorganismos, insectos u hongos dentro del oído y que se nos vaya a hacer una infección. Exacto, perfecto. Entonces, este es el conducto, la parte externa acá es donde vamos a tener el cerumen, y lo que sucede cuando utilizamos herramientas para limpiar es que empujamos el cerumen hasta la parte más interna. Entonces ahí es cuando el cerumen tiene problemas para salir solito, porque en realidad el oído se limpia solito con el movimiento de la mandíbula. Va saliendo el cerumen. El cerumen que va saliendo, que ya cumplió su función, queda aquí adentro, en esta parte de la entrada del conducto. Y esto es lo que vamos a limpiar. ¿Cómo lo limpiamos? O sea, con la toallita. Nada. O sea, sí, no se mete... en la pura entrada. Entonces lo limpiamos con una toallita cuando salimos del baño, nada más chiquitito que el dedo meñique. Ajá. Ok, ahora con el tema de los productos para limpiar los oídos. Yo no sé, tal vez usted en casa en algún momento ha ido a la farmacia, una vecina le dice, ay, use glicerina. Ajá. Pero, ¿qué tal estos productos para limpiar? Claro, y es que existen muchísimos productos en el mercado, como glicerina, agua oxigenada, existen productos especialmente formulados para suavizar el cerumen, pero estos se recomiendan únicamente en los casos en donde el cerumen quedó atrapado en la parte más interna, ya sea porque por anatomía del oído o por la edad del paciente no tiene esa facilidad de salir solito, o porque utilizamos herramientas y lo vamos empujando hacia la parte más interna. En esos casos sí vamos a hacer la recomendación de algunas gotitas para suavizar el cerumen y utilizar alguna de las técnicas de extracción de cerumen que ya hemos comentado, ya sea por aspirado, por lavado o con la extracción manual con curetas. ¿Con qué? Con curetas. ¿Qué es eso? Las curetas son como unas cucharitas chiquititas que utilizamos nosotros en el consultorio para sacar el cerumen. Es importante eso. Usted me acaba de decir lo que utilizamos nosotros en el consultorio, correcto, no en casa. No en casa. Y el problema es que en el mercado nosotros tenemos acceso hoy en día por la internet, por redes sociales, a muchísimas herramientas que se venden a la libre y que muchas personas compran por esa obsesión que tenemos por hacernos la limpieza en el oído, o incluso compran kit de limpiezas, entre comillas, para poder aplicarlos en casa. Y corremos el riesgo no solamente de lesionar las paredes del conducto, sino también de lesionar la membrana timpánica y hasta hacernos una perforación en el tímpano. Doctora, ¿existen riesgos de utilizar la gotita que le funcionó a la vecina o que le funcionó a mi abuelita o a mi abuelito y no con prescripción médica o supervisión médica? Totalmente que sí, porque
Cuando nosotros recomendamos las gotitas es porque ya hemos revisado y que efectivamente sea por cerumen, porque otra de las razones de la sensación de oído tapado podría ser por una infección. También es importante revisar que no tengamos una perforación en la membrana timpánica, porque cualquier gotita que pase hacia la parte más interna del oído podría generar lesiones. Entonces, dependiendo de la formulación, nosotros vamos a recomendar las gotas que sean indicadas para cada caso, porque si utilizamos gotas que no están indicadas, podemos sufrir de irritación, de dolor e incluso podríamos empeorar la condición del paciente. ¿A qué se debe, doctora, que algunas personas tengan mayor producción de cerumen que otras? Eso tiene que ver mucho con el metabolismo y con la edad del paciente. Generalmente los adultos mayores tienen más resequedad en la piel y eso también viene con más resequedad en el conducto. El cerumen también es producido por las glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Entonces, esas glándulas son las que se encargan de lubricar el conducto. Cuando tenemos cierta edad o cierta condición metabólica, esas glándulas no funcionan así y se empieza a secar, entonces el cerumen puede ser más seco y puede generar una condición de obstrucción del oído y del conducto. ¿Cuándo o cada cuánto es recomendable hacerse un aspirado o un lavado, se puede decir así, de oído? Sí. Bueno, cuando ya tenemos identificado que es una persona que produce mucho cerumen o que por alguna razón ese cerumen no sale solito, entonces recomendamos hacer una revisión del oído por lo menos cada 6 meses. Si es una persona que en algún momento se hizo una revisión, está escuchando bien, pero no tiene ningún síntoma de sensación de oído tapado, una revisión una vez al año. ¿El aspirado es incómodo? El aspirado es de los métodos más seguros que hay hoy en día, no es incómodo, más bien todo lo contrario, es de los más cómodos que podemos encontrar hoy en el mercado porque tiene menor incidencia en cuanto al dolor que se pueda sentir en el oído o incluso a correr riesgos de vértigo, de mareo, incluso de escuchar tinnitus en el oído. Ahora también, las limpiezas profesionales se hacen con algún tipo de productos o cómo se realiza una limpieza. Este aparatito que tenemos aquí tal vez nos lo puede enseñar y con el amigo oído ver cómo se amigo oído. Este de acá es uno de los productos que tenemos nosotros también para hacer para que el cerumen se suavice. Entonces, como vemos acá, tiene como un chuponcito y lo que hacemos es que entonces por medio del chuponcito vamos a introducir el líquido dentro del conducto para suavizar el cerumen. Esto se realiza en casos en donde el cerumen está muy seco y cuando se seca es como si tuviéramos un granito en el conducto. Entonces, al yo tratar de extraerlo, más bien puedo generar dolor e incluso lesionar las paredes del conducto y eso no es lo que queremos. Cuando nosotros hablamos de limpieza o extracción del cerumen en el consultorio, por ejemplo, en el caso del aspirado, utilizamos una cámara que me va a amplificar para poder visualizar mejor todas las paredes del conducto y la membrana timpánica y vamos a utilizar una cánula muy pequeñita con una máquina que aspira, que jala el cerumen y eso lo hace más seguro para el paciente, más cómodo, no genera tanta molestia y vamos a lograr limpiar el conducto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la acumulación de cerumen es tanta que se adhiere a las paredes del oído? ¿Cómo se puede proceder en estos casos? En ese caso vamos entonces, primero hacemos la revisión, identificamos que de verdad es por cerumen, vemos la consistencia del cerumen para entonces poder elegir la técnica más segura para el paciente, también conociendo el historial clínico del paciente, porque si tenemos condiciones o tomamos algún tipo de medicamentos, también tenemos que tener ese cuidado de que no vaya a sangrar o que no vayamos a lesionar más la parte del conducto. Tiene que estar suavecito para poder utilizar cualquiera de los mecanismos de extracción o de limpieza que hay disponibles hoy en día en el mercado. Entonces, siempre vamos a hacer una valoración previa y posteriormente vamos a hacer la extracción del cerumen. Bueno, y le cuento que escuchar bien es vivir mejor y en Audinsa puede evaluar su audición y tramitar su receta para audífonos del Seguro Social. Llámenos hoy, mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. Y tenemos a la doctora Silvia Bonilla que con todo el amor del mundo y ese carisma que la caracteriza, le va a atender con toda la paciencia del mundo. Así es, los esperamos en el consultorio. Así es, en Audinsa. Bueno, ¿cuáles son las prácticas más comunes que yo sí tengo una y usted la sabe perfectamente, pero cuáles son las prácticas más comunes que podrían llegar a afectar nuestra salud auditiva? Bueno, lo más común es el uso del hisopo, el aplicador, ¿verdad? Y también hay herramientas que en la casa muchas personas a veces utilizan o se inventan en utilizar, ¿verdad?
De todo, yo he visto de todo tipo de herramientas que se inventan, desde las prensitas negras para el pelo, las Ay, patillas Dios mío. para los lentes, las tapas de los llaves. lapiceros, las llaves. Y mejor no sigo la lista para no darles ideas, porque en realidad el oído se limpia solito y como dicen por ahí, el oído se limpia con el codo, porque en realidad no tiene por qué estarse limpiando. Entonces, lo que vamos a limpiar únicamente, y sí, por temas de higiene, es lo que se ve en la entrada del conducto, ya saben, con el dedito, un pañito a la hora que salimos del baño. Ok, perfecto. La doctora Silvia Bonilla, muchas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Un gusto siempre estar acá con ustedes. 9:35. Yo creo que ya voy a tener que hacerle caso al doctor Adrián Chavarría y utilizar mis anteojitos más Muy frecuentes. Y importante. 9:36 ya. Vamos con Josito, que ese sí ve en todas. Vamos, Josito, ¿nos lleva a viajar?